Tipos de funciones: inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Como anteriormente les mencionaba, inyectiva es aquella que va de uno a uno. Sobreyectiva, que el conjunto de llegada tiene que ser igual al recorrido. Y biyectiva tiene que ser o va a ser biyectiva siempre y cuando la función sea a la vez inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Primero vamos a analizar la función inyectiva. Y miren, tenemos el ejemplo aquí. Miren, tenemos un ejemplo que dice el conjunto A va a ser igual a A, B, C, D. Y el conjunto B va a ser igual a 1, 2, 3, 4. En donde H va a ser la función definida de A en B. Y vamos a tener las siguientes combinaciones de elementos. Pero antes de hacerle la combinación de elementos, nosotros tenemos que entender, miren, en una función, en este caso, nuestro conjunto A va a ser el conjunto de partida. Y nuestro conjunto B va a ser el conjunto de llegada. Entonces, como les mencionaba anteriormente, al conjunto A se la puede relacionar en una función con el dominio, ¿sí? Se la puede relacionar con la variable independiente, ¿sí? Con el conjunto de partida, ¿sí? Y miren acá, al conjunto B se la puede relacionar con el conjunto de llegada, o prácticamente es el conjunto de llegada, y con la variable independiente. También se le puede relacionar en una función con el recorrido, ¿sí? Entonces miren, tengo mi conjunto A, que es A, B, C, D, y mi conjunto B, que es 1, 2, 3 y 4. Acuérdense que decía en la teoría dos conjuntos no vacíos, ¿sí? Y tengo que la función va a ser H. Entonces tengo mi conjunto A, que va la función H en mi conjunto B. Y tengo, dice que la o el elemento del conjunto A, que va a ser A, va a relacionarse con el 1. Entonces vamos, el conjunto A se relaciona con el 1. El elemento B del conjunto A se relaciona con el 2. ¿Sí? Y vamos, la variable C de mi conjunto A se va a relacionar con el 3. ¿Sí? Y mi elemento D del conjunto A se va a relacionar con el 4 del conjunto B. ¿Sí? Y miren aquí, yo puedo decir que esta función es inyectiva porque se cumple la definición. ¿Y cómo se cumple la definición? Que cada elemento del conjunto A tiene un elemento en el conjunto B. Miren, un elemento del conjunto A, que en este caso es la variable A minúscula, tiene 1, como sería el elemento 1 del conjunto B. B con el 2, C con el 3 y D con el 4. Entonces esta la podemos determinar que es una función inyectiva porque cumple la definición, que un solo elemento del conjunto A tiene un elemento del conjunto B. ¿Cuándo no sería una función inyectiva? Cuando, por ejemplo, de esta misma A salga al número 2. De la A, de esta variable A, salga al 1 y salga al 2. Ya no sería inyectiva. ¿Por qué? Porque ya no se está cumpliendo la definición. Entonces aquí hay que tener algo muy importante. La definición se cumple. Un solo elemento del conjunto A tiene un elemento del conjunto B. Esa es la función inyectiva. En este ejemplo, miren, dice, tenemos el conjunto A que es igual a B, C, D. Y tenemos el conjunto B que es igual a 1, 2, 3, 4. Y me dice H.
va a ser la función definida en donde voy a tener, bueno, aquí ha sido 1. Podemos cambiarle aquí, no pasaría, no habría ningún problema. Aquí podemos ponerle u y aquí podemos ponerle u. ¿Sí? Entonces miren, dice, el primer elemento que es A se relaciona con el 2. Entonces vamos a coger y vamos a relacionarle el A con el 2. ¿Sí? Ahora vamos a relacionarle el B con el 3. Entonces vamos del B con el 3. ¿Sí? Vamos a relacionar el B con el 3. Y ahora vamos, que dice el C con el 2. ¿Sí? Y por último, el D con el 4. ¿Sí? Entonces miren, esta de aquí ya no es una función inyectiva. ¿Por qué ya no es una función inyectiva? Porque claro que tengo un solo elemento del conjunto de partida, pero no tengo un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces miren, ya llegaron dos elementos al conjunto B. Entonces, ¿qué me dice la definición de función inyectiva? Que un solo elemento del conjunto A tiene que tener un solo elemento del conjunto B. ¿Se entiende esa partecita, muchachos? Como aquí, miren, un solo elemento del conjunto A tiene que ser un solo elemento del conjunto B. Así, de 1 a 1. ¿Se entiende? Eso es la definición de función inyectiva. Y esto ya no sería función inyectiva. ¿Por qué? Porque tengo dos elementos del conjunto A que están llegando a un solo elemento del conjunto B. Entonces, para que sea función inyectiva, tiene que pasar un solo elemento del conjunto A, tiene que llegar a un solo elemento del conjunto B. ¿Se entiende esa partecita, muchachos? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda hasta ahí. ¿Qué es lo que les digo de la función sobreyectiva? Les digo que el recorrido de la función tiene que ser igual al conjunto de llegada. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber. Entonces, miren, voy a poner aquí. Les voy a poner el recorrido de la función va a ser igual al conjunto de llegada, que en este caso es el conjunto B. Como les decía en delante, el conjunto de llegada puede llamarse como X, como Y, como Z, como V, como M, como Pepito, como Mandarina, como Choclos, como lo que sea. Lo que hay que entender es que el recorrido tiene que ser igual al conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Y miren aquí, muchachos. Voy a copiar, si me permiten, un ratito voy a copiar esto de aquí que vamos a necesitarlo. Muy bien. ¿Ya? Entonces miren aquí, muchachos. Dice sea A es igual a B, C, D. Y sea B es igual a 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Voy a eliminar estas rayas que tengo aquí, que no me sirven, que es del anterior ejemplo. Eliminar, ¿ya? Y miren aquí. Dice F. Bueno, aquí no sería U, sino sería F. F, la función de A en B definida. Como F de A va a ser igual a 3, entonces me dice que el elemento del conjunto A, que significa A minúscula, se va con el 3. Chévere, se fue con el 3. El conjunto B, perdón, el elemento B va con el elemento 2. C va con 1 y D va con 4. Miren, si a mí me preguntaran, ¿la función que usted acaba de hacer es inyectiva? Sí, sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque va de 1 a 1. Y ahora, ¿será sobreyectiva? Sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Yo les explico ahorita. El recorrido de esta función
es igual ¿a qué? A 1, 2, 3, 4. Todos los elementos que coge la función. Ese es el recorrido. Todos los elementos que coge la función es el recorrido. Ah, ¿qué elementos nomás coge? Coge el 1, coge el 2, coge el 3 y coge el 4. Es el recorrido. Y los elementos del conjunto B, ¿cuáles son? B es igual a 1, 2, 3, 4. Entonces nosotros podemos determinar de que el recorrido de la función f es igual al conjunto B. ¿Se entiende esa partecita? Repito nuevamente. El recorrido de la función, ¿sí? El recorrido de la función es todos los elementos que coge de la función. Todos los elementos del conjunto B que toma la función. Todos los elementos del conjunto B que coge la función. Ese es el recorrido. Todos. Entonces en este caso cogió todos. Vamos a analizar otro ejercicio y se van a dar cuenta de cuándo no es sobreyectivo. Y déjenme nuevamente. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí sobre este ejercicio. ¿Alguna preguntita? Si no hay, no hay problema. Seguimos. Regálenme un segundito, ¿ya? Aló. Confirma, mijín. Ve, mijín, sí, vale, loco. Ya, entonces el teclado mismo es campeón. El teclado es loco. Ya hay que... Simón, ya hay que comprar el teclado, mijín. Ya voy a pedirle hoy día. Ojalá nos llegue para mañana y mañana te doy cambiando. O si no, ha de llegar el día viernes. Empezaste. Ay, dile que es urgencia. Ya voy a hablar con ese man que me sabe vender los componentes electrónicos, loco, que me mande hoy día mismo. Ya, mijín. Ya, posi, papá, posi. Y yo mañana te llamo, ve, para que a la hora que llegue el teclado, para que vengas para darte cambiando. Ya, mijín. ya, pilas, ticho, ya. Chao, chao, ñoy. Chao, chao. Gracias. A ver, estamos acá. Y miren este ejemplo que tenemos aquí. A ponerle de otro colorcito, ¿no? En honor a las mujercitas, pongamos rosada, ¿ya? Déjenme copiar nuevamente este de acá que necesitamos. Y miren. Voy a borrar este de aquí. Y miren aquí. Vamos a considerar el conjunto A que va a ser igual a menos 1, 0, 1 y 2. Y al conjunto B que va a ser igual a 5, 10, 15, 20. Entonces yo tengo que cambiar acá. El conjunto A va a ser a menos 1, 0, 1 y 2. Y el conjunto B va a ser 5, 10, 15 y 20. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice? Y g la función, bueno, aquí tenemos que cambiarle de variable. G la función de A
definida en B. ¿Sí? De A en B. Y me dice, el menos 1 póngale con el 20. Señor estudiante, el menos 1 lo pongo con el 20. Perfecto. El 0 póngale con el 10. El 0 póngale con el 10. El 1 póngale con el 20. El 1 con el 20. Y el 2, el que tenga aquí, el 2 póngale con el 10. ¿Sí? Y miren, he acabado de hacer mi función. Si alguien me preguntara, Cristian, ¿esa función es inyectiva? No es inyectiva. ¿Por qué? Porque no va un elemento del conjunto A con un solo elemento del conjunto B. Ahora, Cristian, ¿es sobreyectiva? Vamos a analizar. ¿Sí? Entonces lo vamos a analizar y yo digo, el recorrido de la función, ¿qué función es? G es igual a ¿qué? A 10 y 20. 10,20. Ese es el recorrido de la función porque solo esos dos valores está tomando. ¿Qué les decía en el anterior ejercicio? El recorrido de la función es todos los valores que toman del conjunto de llegada. Todos los valores que les toman en consideración del conjunto de llegada. Ya. Y el conjunto B, nosotros sabemos que es igual ¿a qué? A 5, 10, 15, 20. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir de que el recorrido de la función G es diferente ¿a quién? Al conjunto B. Entonces, si son diferentes, no es una función sobreyectiva. ¿Sí? No es una función sobreyectiva. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa partecita? No es una función sobreyectiva. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Cuándo es inyectiva? Cuando va de 1 a 1. Miren, de 1 a 1. Ahí es inyectiva. Cuando un solo elemento del conjunto A tiene un solo elemento del conjunto B. Por ejemplo, A es a 1, B es a 2, C es a 3, D es a 4. Ahí es una función que inyectiva. ¿Se entiende? ¿Cuándo no es inyectiva? Por ejemplo aquí. Cuando no va de 1 a 1. Por ejemplo, miren, A va al 2 y C va al 2. Entonces ahí no es inyectiva porque no va de 1 a 1. ¿Se entiende lo que es inyectiva? Ahora, sí. Vamos con sobreyectiva. Sobreyectiva dice que el recorrido de la función tiene que ser igual a B. Sí, el recorrido de la función. Entonces miren, aquí tengo yo un conjunto A que es A, B, C, D. Y un conjunto B que es 1, 2, 3 y 4. Y en este caso, en este ejercicio me dice que el A va con el 3, el B va con el 2, el C va con el 1 y el D va con el 4. El recorrido de mi función llega a ser todos los elementos que he tomado en consideración. Todos los elementos que he cogido. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que he cogido aquí? 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuál es el conjunto B? 1, 2, 3, 4. Entonces el recorrido es igual a la función. Perdón, es igual al conjunto B. Ahí es sobreyectiva. Esa función es sobreyectiva. ¿Cuándo no es sobreyectiva? Cuando, miren, tengo un conjunto A que es menos 1, 0, 1 y 2. Tengo un conjunto B que es 5, 10, 15 y 20. El menos 1 con el 20, el 0 con el 10, el 1 con el 20, el 2 con el 10. Saco el recorrido de esta función G. ¿Qué estoy diciendo que es el recorrido? El recorrido es todos los elementos que cogemos del conjunto B. ¿Qué elementos he cogido en esta vez? Solo el 10 y el 20. Que pongo aquí. ¿Y cuál es el conjunto B? 5, 10, 15, 20. Todo lo que tengo.
Y ustedes comparan, ¿el recorrido es igual al conjunto B? No. Entonces, si estos dos no son iguales, la función no es sobreyectiva.